Muy buenas tardes a todas, todos y todas quienes se conectan hoy en un nuevo curso, taller, una nueva conversación sobre Alejandro Lifshutz. Hoy particularmente se conversará sobre el texto Ciencia y Civilización en China. Dentro de esta conversación participarán Carla Sepúlveda Obreque, profesora de Temuco, y también, como siempre, Maximiliano Morón, parte del área de docencia del Instituto de Ciencia Alejandro Lifshutz. Así que esperando que les sea grata esta nueva iniciativa de parte del área de docencia, les dejo con Maximiliano Morón para que podamos iniciar este conversatorio. Adelante, Max. Gracias, Manuel. Hola, Carla. Bueno, voy entonces a comenzar a compartir las láminas de este texto, que acá lo tenemos en pantalla ya, que como le pusimos este subtítulo a esta sesión, ¿no es cierto? Porque son reflexiones acerca del libro homónimo de Joseph Needham. Este texto apareció en la revista Atenea de Concepción, como sabemos, y también está reproducido en los anales de la Universidad de Chile. Aquí tenemos una breve referencia de esta ciencia y civilización en China de este bioquímico que es Joseph Needham y que también desarrolla aspectos del pensamiento chino en términos epistemológicos en estas obras y que es lo que mueve, ¿no es cierto?, a la creación por parte de Lipschutz de este artículo que hoy día vamos a ver. De lo que trata este artículo principalmente es sobre la teoría del conocimiento del taoísmo, si bien en el artículo también se pasa revista en orden al budismo y en orden al confucianismo. Otro aspecto que se ve en segundo lugar es el concepto de leyes de la naturaleza. Y en tercer lugar, si bien ocupa menos espacio, es la concepción de las matemáticas. Inicialmente el texto parte siendo una introducción general, ¿no es cierto?, respecto al interés del pensamiento oriental y particularmente chino por parte de la ciencia europea en el siglo XIX y en el XX, donde este interés se ha incrementado, plantea Lipschutz, y también en orden a que esta curiosidad, por decirlo así, expresa el ensanchamiento, la intensificación de la discusión en orden a la teoría del conocimiento. Eh, Dice Lipschutz, el pensamiento naturalista chino, eminentemente taoísta, es anticipo de la ciencia moderna europea. Esta es más o menos, digámoslo así, como la tesis central de este artículo, en donde lo que se está planteando fundamentalmente es que los presupuestos filosóficos del taoísmo, como un aspecto del pensamiento chino, obviamente, viene a ser algo así, digámoslo, un adelanto de lo que va a ser la epistemología moderna europea y de nuestra época en ese sentido. Dice Lipschutz de que esta epistemología, también podríamos llamar nociología, por cierto, del taoísmo consiste en entender al universo como una jerarquía de partes. Desde otro punto de vista, esto él lo asume como eh, la expresión de un concepto central en el pensamiento chino que sería también esto explicado como campo de fuerzas, usa esa expresión Needham, y Lipschutz lo traduce también como campo dinámico. ¿Esto qué quiere decir? De que la existencia es un orden y por lo tanto es una unidad. Uno podría decir que eso también está en el pensamiento griego y esa diferencia más o menos la que Lipschutz intenta profundizar en alguna medida en este texto, que obviamente es un texto de divulgación fundamentalmente. O sea, ¿qué quiere decir? De que el universo, en la medida en que es un orden, supondría, por lo tanto, una filosofía orgánica, un pensamiento orgánico, una filosofía del organismo. En el sentido de que
la existencia o el universo es un todo ordenado y unitario, cohesionado, de manera tal de que no se puede conocer entonces, digámoslo así, partes aisladas. Aquí la diferencia, evidentemente, en principio, que uno puede percibir de un modo bastante inmediato es, ¿no es cierto?, lo que por otra parte se podría denominar, así lo hace también Lipschutz, el atomismo griego, ¿no es cierto? O sea, que fundamentalmente que está consagrado en Aristóteles. O sea, que nosotros los occidentales tomamos la realidad y la comenzamos de inmediato a dividir en partes. Entonces, en ese sentido, para nosotros, pensar es dividir de un modo, digámoslo así, instantáneo. Nuestra cultura tendría eso como una suerte de premisa, que ni siquiera no nos detenemos como analizarla mucho, sino que sencillamente asumimos que pensar es diferenciar, que eso sería obviamente otra forma de decir atomismo, si bien no es lo mismo, pero muy en general, también muy en general está planteado por Lipschutz. Y en este sentido el pensamiento chino sería dialéctico, dice Lipschutz, y por lo tanto es un anticipo de Hegel, plantea el autor. Esto evidentemente arraiga en el concepto sobre ley de la naturaleza. Y para demostrar su hipótesis, Lipschutz aquí nos pone una cita de la principal obra de Newton, ¿no es cierto?, de 1686, que son los Principia Mathematica o los principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, como se llama este texto, que es el texto central de Newton, en donde vemos que Newton dice lo siguiente: los modernos, dejando de lado formas substanciales y cualidades ocultas, se han empeñado en sujetar los fenómenos de la naturaleza a las leyes matemáticas. De cierto modo, evidentemente, lo que se nos está expresando acá, ¿no es cierto?, es que se está dejando de lado, eso es lo que quiere recalcar Lipschutz de la cita de Newton, es que no andamos buscando, por ejemplo, cualidades ocultas ya, sino que andamos buscando la ley de esa cualidad, de ese comportamiento de la naturaleza. Y esa ley se tendría que expresar, se tendría que objetivizar gracias a la matemática. Ahora bien, en cierto modo, Lipschutz también está mostrando de que Newton mismo es, hasta cierto punto, expresión de la confusión que habría aquí en orden al concepto de ley, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos también que recordar algo que Lipschutz también está poniendo de relieve, si bien no de un modo directo cuando está analizando esta parte, pero la podemos adelantar, que es, digámoslo así, en cierto modo, la refutación que está postulando Lipschutz en orden a cierto mito respecto a nuestra propia cultura, en lo que refiere a su racionalismo. En cierto modo, Lipschutz está discutiendo el hecho de que la filosofía moderna sea una filosofía racionalista en un sentido estricto. En el sentido, digámoslo así, más o menos mitologizado que hay en orden a oponer la teología y por ende la patrística, a los padres de la iglesia, a Tomás de Aquino, la escolástica, etcétera, poner eso como una cuestión puramente opuesta a Descartes y a Pascal, ¿no es cierto?, que sería como el inicio de la llamada filosofía moderna, que frente a los principios teológicos sería racionalista. Lipschutz, en cierto modo, está discutiendo esa oposición, está diciendo que esa oposición no es tal, o al menos no es tan enfática, tan pétrea como se le dibuja en general en cualquier texto sobre historia del pensamiento o historia de la teoría del conocimiento. Tenemos que recordar, por ejemplo, que Newton fue un traductor al inglés de este texto de Hermes Trimegisto, por ejemplo. ¿Sí? O sea, donde se hablaba esto de la esmeralda, o sea, donde evidentemente hay un estudio sobre la magia, sobre la taumatúrgica. Newton estaba interesado en eso. Si uno lo ve, eso también ocurre un poco con Leibniz. ¿Sí? Por ejemplo, también recordemos que Descartes se propone demostrar la existencia de Dios, etcétera. O sea, el racionalismo como tal
lo que Lipschutz está tratando de mostrarnos acá es que no es tan racionalista en realidad, sigue teniendo obviamente bases culturales y en ese sentido hay una hipótesis antropológica acá. ¿Sí? Uno está diciendo que el racionalismo está, digámoslo así, siendo inflado en la medida en que se le opone tan violentamente a la teología. Y eso se expresaría en el concepto de ley de la naturaleza que vamos a ver a continuación y que está aquí anunciado por el mismo Newton, en contraste con el pensamiento chino, que eso es lo que es lo interesante del artículo. El artículo lo que está proponiendo es una reflexión en torno al pensamiento chino que permite develar qué es lo que sería el pensamiento occidental en sus rasgos más fundamentales. Dice entonces Lipschutz que habría que considerar las condiciones psicológicas históricamente dadas en las cuales arraiga el concepto de tales leyes matemáticas de las que habló recién Newton. O sea, en este contexto cita un himno británico del siglo XVIII, donde el himno dice, es un himno religioso, obviamente, dice que Dios dictó las leyes, con lo que aparece entonces la noción de que ley es voluntad. Que pareciera evidentemente aquí de lo que vamos a hablar, porque desde el punto de vista taoísta, no habría voluntad en orden a el universo. La existencia no sería voluntad. ¿Sí? Veamos lo que dice, citado por Lipschutz, este diccionario, que es de una edición del 36 de la Academia Española, así llamada Real, que dice regla y norma constante e invariable de las cosas nacidas de la causa primera o de sus propias cualidades y condiciones. Eso sería ley, regla y norma constante e invariable de las cosas nacidas de la causa primera o de sus propias cualidades, o sea, las cualidades evidentemente de las cosas nacidas, ¿no es cierto? Las cualidades y condiciones de las cosas. Tendrían una regla. En este sentido, Lipschutz obviamente está sacando el diccionario porque está tratando de mostrar qué es lo que hay en nuestra cultura, qué es lo que se está entendiendo en nuestra cultura, y por eso es que cita un texto religioso y ahora está citando un texto lexical que lo que hace es fijar, ¿no es cierto?, qué es lo que nuestra cultura, que el significado que nuestra cultura circula respecto a qué es una ley. Evidentemente, cuando los académicos del rey de España están diciendo causa primera, están hablando de Aristóteles, se están refiriendo a Dios. En ese sentido tendríamos acá una típica noción aristotélica o atomista de otro punto de vista de qué es una ley. Y entonces, en contraste, plantea Lipschutz, nosotros tendríamos que ver que desde el punto de vista del pensamiento taoísta, las cualidades y las condiciones, en cuanto tales, no tienen lo primero. No hay causa primera y por ende no está lo derivado, porque es todo a la vez. Todas las partes existen al mismo tiempo. Entonces, no hay algo que causó a lo otro, que sería la intuición que está obviamente en los presocráticos, en Platón, en Aristóteles, y que sería por lo tanto lo nuestro, de nuestra cultura. Son las cualidades y condiciones en sí mismas. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese sentido, no hay leyes desde el punto de vista del pensamiento taoísta, y en ese punto, por cierto, Lipschutz hace una digresión en orden a cómo esta teoría del conocimiento, ¿no es cierto?, se expresa, sin embargo, da lugar, sin embargo, a una admirable producción tecnológica por parte de la cultura, por parte del pueblo chino, ¿sí? Como, por ejemplo, el imán, la imprenta, etcétera. ¿Sí? O sea, todo ese desarrollo tecnológico, en parte, obviamente es muy difícil plantear estos términos de absoluto, ¿no es cierto?, tiene como supuesto esta teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento dio origen, por lo tanto, a un intenso desarrollo en orden a la técnica y obviamente también con muchos siglos, en muchos casos, ¿no es cierto?, dependiendo de qué vamos a fijarnos, de muchos siglos de anticipación respecto a la ciencia europea moderna, al menos en el ámbito tecnológico.
Entonces, en resumen, desde el punto de vista del taoísmo, no hay causa primera, ergo no hay leyes. ¿Sí? Y desde el punto de vista occidental, tendríamos que leyes vendrían a ser una suerte así como de causas, ¿no es cierto? Y por otra parte, serían voluntad. Este es como más o menos lo que, en cierto modo, nuestra propia cultura tendría que ver cómo junta esto de la causa con la voluntad. Evidentemente ahí va a permanecer, por cierto, una matriz religiosa, ¿cierto? Más que religiosa, teológica. Dice Lipschutz, siguiendo a Needham en este punto, de que la palabra ley como tal, como la entendemos nosotros, el concepto más bien, ¿no es cierto?, es de origen babilonio-hebreo, en el sentido de voluntad. O sea, Lipschutz está tratando como reconstruir cómo llegamos a esto. Está diciendo que en realidad no llegamos desde los griegos a la idea de voluntad, sí a la idea atomista, o sea, de que la realidad son partes, y por lo tanto entender la realidad es ir descubriendo partes, que es lo que nosotros hacemos como cultura en términos de la ciencia. Sí, nosotros tenemos que es una cosa que incluso está en debate, evidentemente, intensamente, en nuestros días, que se expresa finalmente en lo que llamamos especialización, ¿no es cierto? O sea, que tú estudias una disciplina y esa disciplina después empieza a disgregarse en otras disciplinas o subdisciplinas y cada una de esas a la vez empieza a disgregar en otras más particulares y específicas. Eso sería lo occidental expresado de un modo muy intenso en el caso de nuestra época. Pero, y eso sería griego. No obstante, la idea de que la ley es voluntad, dice Lipschutz, en realidad no es griego, es babilonio hebreo. O sea, habría que ir de Egipto hacia el lado, hacia el sur, para ir a ver de dónde viene este significado de ley como voluntad. Lipschutz dice, Needham deja constancia de que Aristóteles nunca hizo uso de la metáfora de la ley y que Platón recurre una sola vez en el Timeo a la noción de leyes de la naturaleza. También plantea Lipschutz a Lucrecio, ¿no es cierto?, en la naturaleza de las cosas. Creo que es útil darse cuenta, dice Lipschutz, que la voz ley, lex, o sea que una palabra latina, romana, así también nomos, en el texto original de Lipschutz, nomos lo tiene en caracteres griegos, nosotros lo pusimos en caracteres españoles. Así también nomos, que es la palabra griega, encierran la noción de voluntad y acción humana. Es una contradictio in abyecto hablar de leyes de la naturaleza. Evidentemente, ¿por qué? Porque si hablamos de leyes o hablamos de nomos, estamos hablando de la voluntad humana. Y cuando nosotros estudiamos la naturaleza, no estamos estudiando la voluntad humana. La voluntad humana sería el estudio de la política. Por ejemplo, estudiar, no sé, las leyes de tal pueblo. Eso sería estudiar leyes. Pero en realidad cuando nosotros estamos viendo el comportamiento de la materia, no estamos viendo la voluntad humana frente a nosotros, estamos viendo un comportamiento extrahumano, con independencia de la voluntad humana. Ese es el problema que Lipschutz nos está tratando de dibujar acá, o que más bien dibuja, nosotros estamos tratando de reseñarlo. No cabe duda, dice Lipschutz, que nomos es polo opuesto de physis. O sea, physis es naturaleza, ¿no? Entonces, nomos, que sería voluntad humana, es el polo opuesto de physis. ¿Por qué? Porque la physis, la naturaleza, se desarrolla con total independencia de la voluntad humana. La voluntad humana no tiene cómo incluso incidir en las leyes naturales, en las leyes de la física. Obviamente queda un margen. Podemos ir a sacar un mar, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos contaminar toda la capa de ozono. Pero eso también son capacidades recientes. Pero no podemos mover galaxias, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de la physis, ese sería el punto, no es una ley, porque ley es decir voluntad, norma de voluntad de la naturaleza. Eso es lo que está más o menos Lipschutz aquí planteando. No cabe duda que nomos es polo opuesto de physis. Nomos personificado equivale a Zeus, la voz lex, ley, al comprender algo que es esencialmente humano, es polo opuesto de naturaleza.
O sea, y aquí estaría lo teológico, por cierto, desde otro punto de vista. Nomos es voluntad, y esa voluntad humana personificada sería este dios griego, que dicho sea pasa griego, por si acaso, o sea, me refiero de que estaba poniéndolo a los hebreos, dicho sea de paso. Bueno, el punto es que nomos personificado sería este dios, el dios este sería nosotros personificados en el dios. Eh, y por lo tanto, en ese sentido, lex, al comprender algo que es esencialmente humano, es por lo opuesto de la naturaleza. Más o menos eso es lo que está en esta cita, y con estas dos, tres láminas más terminamos. Con la noción de ley divina o ley de naturaleza, se humaniza a Dios, dice Lipschutz. Y de igual modo se humaniza o se personifica a la misma naturaleza. O sea, aquí como que se juntó ahora la naturaleza con Dios. Han devenido lo mismo, de acuerdo a lo que nos está planteando Lipschutz. Es del todo evidente que la noción de leyes de la naturaleza repercute el mito religioso, que más o menos por eso nos citó a Newton. Nos está mostrando que Newton no está fuera de nuestra cultura en ese sentido. Sí, bueno, también tampoco Leibniz, etcétera, un poco Gauss, etcétera. El brazo extendido, la mano alzada, la mano fuerte y poderosa de Jehová. Entonces, el mito religioso, dice Lichut, se expresa finalmente en esta noción de ley de la naturaleza, que es como decir voluntad de la naturaleza. Y lo que acabamos de ver en términos un poco más específicos. Por lo tanto, cuando Newton dice leyes de la naturaleza, está expresando su cultura, no la puede trascender, está dentro de su cultura. ¿Sí? Y de ahí la importancia entonces con el contraste respecto al pensamiento chino, particularmente en su corriente taoísta, para el cual no hay ley en el sentido occidental. Ley de la naturaleza es una metáfora, dice Lipschutz. Pero la ciencia moderna recurrió a esta metáfora antropomorfa y avanzó con ella, avanzó con esta metáfora, pero que no obstante, según Lipschutz, es antropomorfa. O sea, ¿qué quiere decir eso? De que es la idea, la autorrepresentación del humano proyectado en lo no humano, como pueden ser, no sé, las leyes de la física. El pensamiento tradicional chino, nos dice Lipschutz, no llega a una noción de ley de la naturaleza. O sea, por el lado oriental, dice Lipschutz, que no se llegó, no obstante, a formular una idea de ley, que sería una idea obviamente al margen de nuestro enredo occidental que acabamos de describir brevemente, pero también alguien puede decir de que no se llegó a una noción de ley porque en su propia concepción no hay ley, ¿sí? Pero bueno, no produjo lo que la ciencia europea de los siglos XVI y XVII, que sería el momento, del punto de vista de Lipschutz, obviamente, en donde Occidente tomaría la delantera en orden al desarrollo tecnológico. Y por lo tanto, en este sentido, concluye Lipschutz, tomó un camino, el pensamiento tradicional chino, por el cual más tarde tuvo que andar también la ciencia europea. Y ese camino es el que estaría dado por estos autores que sitúa Lipschutz como exponentes de esta filosofía que es post-atomista. ¿Sí? La filosofía moderna derivaría en una filosofía orgánica y en cierto modo, por lo tanto, estaría, digámoslo así, caminando por sobre los pasos del pensamiento oriental en términos del tiempo. Y eso estaría dado por estos autores como Leibniz, como Hegel, que vimos que ya lo había mencionado, Marx, Engels, Freud y Einstein. Esos serían algunos autores que expresarían esta visión orgánica de la realidad a partir de la cual se estaría dando esta suerte de encuentro o de descubrimiento de algo que el pensamiento tradicional chino ya lo tenía como propio hace más o menos 2000, 2500 años antes del surgimiento de estos autores. Bien, Carla, no sé si me pasé de tiempo, le devuelvo la palabra o se la entrego.
está sin audio, Ahora sí. profesor. Sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. Lo primero es agradecer al Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz esta invitación. Debo confesar que es muy honrosa para mí. Soy una sencilla profesora de Temuco, así que estoy muy feliz de poder acompañar en esta conversación y en este trabajo que comentamos hoy sobre Lipchutz, en el que, como ya Maximiliano ha expuesto, se refiere a la obra de Needham, un sinólogo que escribió, finalmente, si no me equivoco, 17 tomos referidos al conocimiento chino. Menciono los 17 porque al momento de que Lipchutz escribe el artículo, menciona que serán solo 7 volúmenes. Es importante que aclare que yo solo leí parte de la publicación de Lipchutz que está en la revista Atenea, en donde él se refiere al trabajo de Needham, que a ese entonces llevaba escrito 3 tomos de su obra. Cuando Lipchutz escribe este texto que tuve la oportunidad de leer. Bueno, mencionar que el interés de Needham por el conocimiento chino, particularmente lo referido a la ciencia, surge alrededor de 1937, si no me equivoco, cuando conoció a científicos chinos que visitaron la Universidad de Cambridge, donde él trabajaba. Al escucharlo le llamó la atención que ellos se preguntaban cómo Europa había sobrepasado en desarrollo científico a China, que en siglos anteriores había destacado, me refiero a China, por sobre otros países y culturas. Por citar un ejemplo, el que se menciona en el texto de Lipchutz, tomado del texto de Needham, la invención del papel en China ocurre cerca del año 100 y la imprenta en el 700, a diferencia de Gutenberg, que la crea en el 1400, o la invención de la pólvora, de aparatos mecánicos como relojes, por ejemplo. También hace referencia en parte del texto a cartografía y astronomía, que surgen en Europa, pero habían sido anteriores en China. Bueno, de esta forma, a partir de ese encuentro con estos científicos chinos en Cambridge, Needham comienza su carrera de sinólogo, la que desarrolló, también estuve averiguando, por cerca de 40 años, y en lo que trabajo en el cual él se empeñó en dar a conocer el trabajo de sabios exploradores que por siglos aportaron al desarrollo del conocimiento científico europeo a través, por ejemplo, de las rutas comerciales. Estos aportes que Needham destaca no eran conocidos ni reconocidos por Europa. Vale recordar que Europa hasta eso estuvo bastante aislada del mundo hasta la Edad Moderna, donde comienza a colonizar todo lo que puede. Recordar además que en el siglo XVIII Europa moderna inventa una trayectoria histórica lineal entre la antigua Grecia y Europa, que ha usado como un diseño ideológico del relato histórico, un diseño ideológico básico del relato histórico. A partir de esto, de este diseño ideológico del relato histórico europeo, podemos observar que modernidad, colonialidad, eurocentrismo se pueden entender como fenómenos interdependientes y se autoexplican entre ellos mismos. El resultado de esta forma de relato histórico europeo ha hecho que diversas formas locales de organización social, culturales o de conocimiento se consideren periféricas y sean incorporadas a un sistema de coordinación global que los absorbe y los invisibiliza. Me refiero a otros conocimientos, más allá del conocimiento europeo. Y en este caso particular del texto de la ciencia. El eurocentrismo, entonces, de Europa pretende así transformar lo particular en general. Lo particular es Europa y su propio conocimiento en un conocimiento general. Y así va construyendo un esquema ideológico de relato que no considera la experiencia humana necesariamente en su totalidad, instalando hegemonías culturales. Esto es muy peligroso y me recordó un poco a algo así como cuando Marx advierte el peligro de que confundamos lo concreto por lo abstracto. Acá corremos el peligro también desde estas ideas de Europa de confundir lo particular con lo general. Bueno, de esta forma el trabajo de Needham, comentado en Lipchutz, se puede entender como un intento por destacar el papel del conocimiento chino en la revolución científica de los siglos XVI y XVII, las ciencias modernas, y en parte contrarrestar al eurocentrismo que tiende a atribuir el desarrollo de la ciencia y la tecnología a Europa, y llega al punto de llamar a sus conocimientos como conocimientos universales, como si Europa fuera el universo.
Al mencionar la concepción lineal del tiempo social, desarrollo de la ciencia y de la tecnología europea, cabe mencionar que tiene ciertos riesgos. Por ejemplo, ahora que estábamos pendientes de esta película, El Agente Topo, esta forma de entender la ciencia con dirección y sentido único hacia adelante deja obsoleto todo lo anterior por no considerarlo moderno. Refiriéndome a Needham, señalo su intento realizado años más tarde cuando trabajaba en la UNESCO, o sea, sale en el texto, que pretende incluir a la ciencia como uno de los objetivos para globalizarla. Y comento sobre la ciencia porque al leer el texto, ya el concepto que refiere a un tipo de conocimiento no deja de llamarme la atención. Es un conocimiento más entre muchos conocimientos que existen, y como cualquier conocimiento, la ciencia tiene límites internos y externos. Por ejemplo, hoy la ciencia no puede salvar al planeta, tampoco puede resolver la soledad, tampoco puede resolver la falta de amor. Y esos tres mencionados son asuntos de tremenda relevancia para la persona humana. No puedo dejar de mencionar a Feyerabend, que es este tan simpático anarquista epistemológico postmoderno. No lo minimizo, decir que es simpático, pero siempre es como un agrado leerlo. Tienes como una revolución intrínseca, así, que a veces empatiza con sus lectores. Cuando niega la validez de la verdad, que la validez de la verdad científica se alcance por medio de la objetividad empírica, y critica a los investigadores que no cuestionan los supuestos básicos al respecto, al punto que Feyerabend dice, la ciencia se ha transformado en su religión, cito textual. Entonces, ¿cómo explicarse la supremacía de la ciencia expuesta en el texto? Haciendo este símil o relación entre la ciencia china y europea. ¿Cómo explicarse esta supremacía de ese conocimiento? Pues es bastante sencillo. Por lo menos a mí se me ha explicado a través del concepto epistemicidio. Las epistemes como constructos hegemónicos, me estoy refiriendo a Foucault, vienen a producir sometimiento de unos conocimientos invisibilizados y negados a la supremacía de otros conocimientos, tal como podría entenderse con la relación de grupos dominados o con grupos dominantes, o la relación entre explotados y explotadores, porque cabe la coincidencia, que no es coincidencia, que la realidad de todas estas duplas que mencioné son coincidentes. No puedo dejar de mencionar que la ciencia, cuya creación es orgullo de Europa, aún no logra ser definida por ellos mismos, más allá de algunas definiciones que uno encuentra cuando googlea en Wiki o va a algún diccionario. Existe una divergencia de entendimiento respecto de lo que es ciencia. Menciono, por ejemplo, el caso de inductista, que insisten en la observación como forma de conocer, al punto que se le llama inductista ingenuo, o falsacionistas epistémicos como Popper, por ejemplo, que le agregan a este inductismo el elemento de la hipótesis para ser falseada, ya no solo observación, no solamente la observación guía la ciencia. O Thomas Kuhn, por ejemplo, con la pregunta científica, que viene a desarmar este mundo, este paradigma donde habitan los científicos, produce esta revolución que lleva finalmente a un cambio, a un paradigma nuevo, desechando todo lo anterior. Y dice, bueno, así se explica la ciencia, y le salen lacatos al camino y lo desdice, y dice así no es, porque propone un núcleo central estable con cordones de hipótesis auxiliares, y todos ellos tratando de explicar el desarrollo de la ciencia. En esto, podría uno decirlo, obviamente con mucho respeto al tremendo error que se puede cometer, pero hay una especie de fracaso al sueño de Descartes al intentar unificar, porque eso aún no se logra. Agrego las diferencias, solo como elemento más de que no hay unicidad real en esto. Las diferencias, nombraba a Maximiliano, a Leibniz, con sus grandes diferencias con Newton, que no coinciden, donde uno ve una recta, el otro ve una curva, no menor. O también los primeros intentos de inductistas como
o intentos que al parecer podrían ser inductistas, porque no son inductistas realmente, pero en cuanto al valor de la observación, como Tales de Mileto, Anaximandro, o el mismo Pitágoras, buscando el arjé de las cosas sin lograr coincidir, y donde se sientan quizás las bases de la ciencia europea en la Grecia clásica, y uno dice es el agua, no es el aire, no son los números. Entonces, nunca han encontrado coincidencia ni real unicidad este conocimiento. Ahora, no hay que confundirse mucho en esto, porque independiente del empirismo a la base, todos tienden a coincidir en algunos elementos a prioricistas o ideales. Me refiero al idealismo platónico, esta existencia en el mundo de las ideas. Más allá de que entiendan el conocimiento desde el idealismo, la lógica, el racionalismo, el empirismo, el cuasi-empirismo, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo, el positivismo, la hermenéutica, llegando a estas expresiones positivistas de principios del siglo XX, sí tienen coincidencias a la base. Y yo destaco, por lo menos desde el espacio en que yo trabajo, yo soy profesora de matemáticas, siempre tienden a destacar en asuntos a prioricistas y de características ideales de los objetos que manejan. Por supuesto, no absoluto, pero ese denominador común tiende a repetirse, aunque no tengan esta unicidad total y única. Lipschutz presenta en el trabajo este comparativo de Needham entre el pensamiento chino y europeo en lo que desarrollo de ciencia y tecnología se refiere, que ya había dicho esto, pero muestra diferentes corrientes de pensamiento o filosóficas, como le gustaría decir a los europeos, en China. Y eso fue muy novedoso para mí porque realmente es algo nuevo y tuve que estar buscando un poco para poder entender el texto. No tenía tanto conocimiento previo al respecto que me facilitara la comprensión de la lectura. Y bueno, ahí muestra el confucianismo de Confucio y el taoísmo de Lao, que propone este Tao, algo así como este camino, la unidad de todas las cosas, como explicaba también Maximiliano, sin aprioricismo, muy opuesto a Platón y todo lo que le continúa. Lao o el taoísmo propiamente tal como corriente de pensamiento pone esta condición de la necesidad de la armonía con el Tao para la plenitud de la persona, que es la armonía de todas las cosas, con la naturaleza, por ejemplo. El confucianismo, por su parte, menciona esta necesidad de una buena conducta, buen gobierno, un estado, por ejemplo, respecto al estado caritativo, justo, respetuoso, con la jerarquía también, con la tradición y con las formas. Contrario parte a Lao o al taoísmo, que propone menos interés ritualista y releva más la solidaridad entre hombre y naturaleza. En el trabajo leído se hace ver que pese a que los chinos no tuvieron racionalismo, eso igual me llamó la atención, o sea, no tuvieron racionalismo, pero por lo menos se identifica en ellos un escepticismo ilustrado. De hecho, en una parte del texto se habla de estos intentos protocientíficos de China, aunque siempre se está resaltando el aporte de China. Pero me llama la atención el interés de que exista racionalismo para que exista ciencia, porque así se comprende la ciencia moderna, por lo menos en Europa, a partir del siglo XVI. Para comenzar a finalizar lo que puedo comentar de la lectura, Lipschutz menciona que en el trabajo de Needham muestra que en China el conocimiento matemático no fue vinculado como una base para el desarrollo de la ciencia, a diferencia de Europa, donde la cuantificación tiende a entregar validez a las cosas, o por lo menos confiabilidad. La ciencia europea se desarrolla en el espacio mercantil y de la manufactura industrial, y entonces número, cantidad y medida toman una importancia preponderante. Y así, como ya había dicho anteriormente, se llega a principios del siglo XX a declaraciones como las de Saint-Simon, Comte o Mill, por mencionar algunos, positivistas bastante fanáticos de la ciencia y del conocimiento matemático, como conocimientos válidos por sobre otros. La matemática, acá hago notar el singular matematica, se ha entendido en Europa de diversas formas, pero todas con el denominador de como un denominador de la centración en el objeto
y no en el hombre creándolas. Todas las formas de entender europeas en cuanto al conocimiento matemático tienden al aprioricismo y no en el hombre construyéndola en contextos específicos, incluso en posturas empiristas respecto del conocimiento de las matemáticas, donde existe ahí una relación o una valoración de la experiencia, de la razón, o sea, perdón, de que el conocimiento matemático proviene del mundo físico, pero aún así se tiende a entender como algo a priori, no a posteriori. Y por eso, además, usan los singulares, ¿ya? El aprioricismo se puede invitar al estudio de lo que se encuentra para conocerlo. Ahora, una contraparte o alternativa pueden ser, por ejemplo, las propuestas de Marx. Yo menciono en la tesis 11 de Feuerbach, donde él habla de esta necesidad o hace esta crítica a los filósofos que interpretan o han ocupado todo el tiempo tratando de interpretar al mundo, pero no de transformarlo, y Marx dice, bueno, de eso se trata. Y ahí yo también veo esta contradicción entre el aprioricismo y posterioricismo del conocimiento, porque posturas posterioricistas respecto del conocimiento, es decir, este hombre creador de la idea, este hombre que antecede a la idea, es también una postura que entiende que el hombre interactúa con el medio y lo transforma. El medio es algo transformable. Bueno, decía Maximiliano hace un momento, no puedo transformar a lo mejor constelaciones, no las puedo trasladar de un lugar a otro, pero el medio que me circunda sí es bastante, a través del trabajo, es transformable. Ahora, quiero solo decir, sin ser experta en estos temas, porque no lo soy, pero esta lectura ha sido muy beneficiosa para mí, pues he podido reflexionar estos días que estaba leyendo sobre el conocimiento, y eso es algo altamente necesario, particularmente en el espacio en que yo me desarrollo, que es el de ser profesora, en el espacio de la escuela o la universidad. En un momento histórico en que nos disponemos como país a escribir una nueva constitución, donde queremos que Chile se reconozca como un país plurinacional, también debe reconocerse como un país multicultural. Y el reconocer a Chile como un país multicultural implica reconocer que los grupos humanos de las diferentes naciones que habitan este territorio, posterioricistamente, crean conocimiento en contextos específicos con valores de uso, y que el reconocimiento de estos conocimientos de todos y todas, que son materialmente situados, debe también conllevar el otorgamiento de un estatus ontológico y epistémico igual al entregado a la ciencia hasta ahora. Esto puede tener dificultades culturales complejas, desde la implicancia del colonialismo cognitivo, que aún tiene vestigios en cada uno de nosotros. Pero el reconocer otros conocimientos más allá del conocimiento científico será un acto de justicia cognitiva. Y no puede haber justicia cognitiva social en ningún, o sea, no puede haber justicia social en ningún territorio. No podremos alcanzar justicia social si primero no alcanzamos la justicia cognitiva. Como profesora debo confesar que una materialización importante de este paso histórico del reconocimiento de otros conocimientos más allá de la ciencia debe ser la reescritura del currículum escolar, que tiene un sesgo monocultural que niega la existencia de otros conocimientos, no los valida, los declara oficialmente inexistentes, y por consecuencia declara también inexistente a los grupos humanos que lo han creado. Bueno, eso es lo que yo puedo comentar, o los pensamientos que yo pude encadenar a partir de esta lectura, que agradezco mucho porque no la conocía
Ya he dicho que me acerqué a Lipschutz a través de este espacio de conversación, en la vez anterior que pude ser invitada y que también agradezco mucho. Y por lo tanto felicito al espacio, porque no solamente acerca a la lectura y a conocer a Lipschutz, sino también nos ayuda a pensar y repensar asuntos no solamente referidos al conocimiento, sino también a la raza, al racismo, a la persona humana y al mundo que necesitamos y al que aspiramos. Eso, gracias. Bueno, yo quería, profesor, agregarle un par de comentarios. Uno que se desprende directamente de lo que usted decía en orden al, que yo creo que cabe la pena profundizar, que es que a partir de esta concepción que usted estaba describiendo, que prima en nuestra cultura, que prima en nuestro pueblo, en la educación, en las universidades, etcétera, en cierto modo que uno podría denominar como el desprecio a la historia, porque se entendería de que en la actualidad está la verdad y por lo tanto lo que hay atrás, ese desarrollo, serían como mentiras que solo tendrían un interés arqueológico. Lo digo, profesora, por el asunto, por una parte, por ejemplo, de la historia económica, por ejemplo. ¿Sí? Prácticamente no hay historia económica en Chile, ¿sí? O por la historia del conocimiento. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, de la química? ¿Sí? En términos estrictos, nosotros no estudiamos historia de la ciencia, estudiamos, digámoslo así, como las conclusiones recientes de la ciencia, y a partir de eso practicamos una suerte de desprecio respecto al desarrollo de la ciencia misma, o sea, la historia de la ciencia, como que la dejamos como algo fuera incluso de las materias a enseñar. ¿Sí? Si uno ve, por ejemplo, no sé, el estudioso de la economía, hoy en día, me refiero a universidades per se, no todos los estudiosos de la economía tienen que estar en la universidad, pero me refiero a que al menos si uno viera eso, ¿no es cierto? En la universidad, en la universidad no hay historia económica, por poner ese caso. O sea, uno perfectamente puede ir a una escuela de economía y consultar qué era la mita, ¿sí? O qué era un mingaco, ¿sí? O qué es, no sé, eh, cualquier forma histórica que ya no exista o que esté, y nadie sabe, ¿no? O sea, y a nadie le interesa. Ese es mi punto. Me parece que es algo sumamente interesante de cómo en ese sentido se da una suerte de divorcio entre el presente y el desarrollo, ¿sí? O sea que en cierto modo como que practicamos una especie de ahistoricidad radical, ¿sí? No nos interesa cómo funcionaba un latifundio, por ejemplo. Y por lo tanto no nos interesa la economía ni la lucha de clases antes, solamente nos interesa lo que tenemos ahora. Bueno, y por otra parte que eso en cierto modo está aparejado con esta especie de enfermiza especialización, en términos de que la formación de la sociología no supone estudiar economía y la formación de la economía no supone psicología y entonces a la vez el psicólogo tiene la autoridad de no saber ni sociología ni economía, y entonces como que cada cual sabe su pedacito, por decirlo así, ¿no es cierto? El trozo de realidad. Claro, y uno se pregunta de quién va a escribir los currículum escolares si todos saben solo su pedacito. ¿Qué va a ser el currículum escolar? El currículum escolar va a ser ¿qué? Una especie de agregación de especialistas. Cada especialista va a decir más o menos, evidentemente, esa sería como la única forma de entender que se podría armar un currículum en términos estrictos. Pero a lo que me refiero es que la especialización en el fondo, claro, lleva a esta especie de farsa que podríamos llamar positivista en orden a que lo que quedaría entonces por conocimiento, dado que cada cual va a conocer solo su trozo, es ir a describir objetos. Entonces la verdad científica va a ser la descripción, ya no va a ser un problema filosófico, ideológico. Nos vamos a ahorrar todo lo que acabamos de discutir en esta sesión, porque basta con que vayamos allá, tomemos los apuntes correspondientes, y les pongamos algunas citas de algún autor que esté indexado, de algún autor que tenga, no sé, autoridad en el mundo de las publicaciones, y ya tenemos avance de la ciencia. Eso es lo que quería como mencionar, Carla, a partir de lo que usted estaba planteándonos, pero sin perjuicio de eso quería como plantearle un problema, porque creo yo que en cierto modo puede que se arranque para
para quien no maneja esos términos, que usted planteó esto de que todo empirismo en la práctica supondría un a prioricismo. ¿Sí? Eso, no sé si podría como abrirlo o expandirlo un poco más, sobre todo para el que no, o para la que no está habituado a estas palabras largas. La consulta sería eso: ¿por qué el empirismo supondría un a prioricismo? Porque desde un punto de vista, digámoslo así, como el sentido común, uno entendería que lo empirista, ¿no es cierto?, que sería esto de ir, entre comillas, describir, ¿no es cierto?, tomar apunte del objeto. Y entonces, ¿en qué sentido podría haber ahí un a prioricismo? Sí, eso se lo planteo como pregunta. Bueno, la verdad es que no es mi expertise, como se usa decir estos temas, pero sin embargo, solo puedo referirme al conocimiento matemático. A eso me refiero. El conocimiento matemático desde Europa ha sido entendido a lo largo de la historia de distintas formas. Corriente de pensamiento que hoy día identificamos como tales, pero que en algunos momentos Berkeley, Hume, por ejemplo, Luke, no se andaban llamando empiristas, a diferencia de Stuart Mill, que sí se andaba llamando a lo mejor positivista, pero anteriormente no. Ahora los miramos en la historia y los agrupamos, por eso es que algunos a veces pueden salir nombres como Leibniz o Spinoza, que los vamos a poner en el racionalismo y también los vamos a poner, no sé, en otra corriente de pensamiento. Ahora, para el conocimiento matemático, para los empiristas, ellos decían, este conocimiento proviene del mundo físico. En contradicción, por ejemplo, a lo planteado por Platón, donde el conocimiento matemático tiene un racionalismo a prioricista y habita en el mundo de las ideas, y él no tiene ni un problema en hablar de unos objetos inmutables, están fuera del alcance del hombre y por lo tanto totalmente objetivos. Entonces hay una objetividad en aquello porque no dependen de la persona. Entonces, los empiristas, no, pues esto viene del conocimiento del mundo físico. Por ejemplo, observo las estrellas y hay algunas ecuaciones, o miro cómo surge el trigo, siempre pongo este ejemplo, y en esa espiral de la hojita, primer monocotiledón, voy a encontrar algún logaritmo, o sea, así. O veo las olas y veo una expresión gráfica del seno de 90 grados, en algunos ejemplos. Entonces, pero aún así, aunque venga del mundo físico, igual lo entienden como objetos a priori, que son encontrados por el hombre. A diferencia, por ejemplo, de otras corrientes socioepistemológicas, donde no son objetos a priori, son construcciones a posteriori, es decir, no había nada y el hombre construye, pero también entienden que el hombre no nace para construir matemática, el hombre nace para resolver problemas de comida y de abrigo. Una vez que nace, lo primero que debe resolver son asuntos materiales de subsistencia. Tiene que trabajar para comer, tiene que trabajar para abrigarse, tiene que trabajar para tener un techo. Bueno, esto no lo digo yo, lo dijeron por el 1800, ¿verdad? En Alemania, pero suena como que fuera mío. Y una vez hecho esto, puede hacer poesía, puede hacer arte, puede hacer ciencia, puede hacer religión. Pero ahí hay una postura posterioricista, es decir, como una construcción humana. La mayoría de las corrientes tradicionales reconocidas en la historia, cuando uno estudia matemáticas, entienden el conocimiento como objetos a priori. También los formalistas, como Hilbert, el otro día yo conversé un momento con usted y me preguntaba si había revisado Hilbert. Sí, es como inevitable revisarlo porque tiene una corriente súper importante de cómo entender el conocimiento matemático, altamente influyente desde el formalismo, donde dice no hay ningún significado de nada, él hace como un desprecio al significado, solo existen símbolos ostensivos. O más adelante los cuasi empiristas, donde cambian la observación. Por ejemplo, ahí está Lakatos y parte de Popper en su pensamiento, aunque no habla de matemáticas Popper, se guía por el falseo de la hipótesis. Ahora,
todos ellos tienden a coincidir, para el caso del conocimiento matemático, en este entendimiento del aprioricismo y del conocimiento matemático como algo de naturaleza científica, y no solamente de naturaleza científica, sino una matemática. Por ejemplo, nosotros los profesores tenemos que entender que existe por lo menos dos: la matemática de naturaleza científica y la matemática escolar, que no son iguales. La escolar se nutre de la científica. Es la científica que ingresa a la institución de la escuela y es sometida a ciertas transformaciones para ser enseñable. Ahora que queremos reconocer a Chile como un país plurinacional y multicultural, y no solo por eso, sino por el reconocimiento del ser humano mismo y su capacidad creadora, tenemos que entender que existen demasiadas matemáticas, demasiados tipos de conocimiento. El crear conocimiento es una actividad humana. Los seres humanos de manera inherente interactúan con el medio, lo transforman y crean conocimiento. No hay un solo tipo de conocimiento. Lo que sí hay conocimiento de algunos que tuvieron la capacidad hegemónica de dominar a otros. Y no solo los dominaron en lo material, en lo político, en lo social, en lo económico, sino también los dominaron en lo cognitivo. Un poco eso. Perdón, no encendió el micrófono. Claro, claro, o sea, lo que usted, profesor, está como planteándonos es que no podríamos hablar de justicia social si estamos al mismo tiempo, digámoslo así, como combatiendo otros conocimientos, tratando de, porque en el fondo lo estamos haciendo activamente. Todos los días estamos excluyendo otros conocimientos del currículum que se le enseña, particularmente estoy pensando en la escolaridad, obviamente, no es solo la escolaridad, por cierto. Pero en ese sentido, como que no podría haber una justicia social si no hay justicia cognitiva, le dice usted eso, ¿no es cierto? En el sentido como de, ¿qué sería en ese sentido justicia cognitiva, profe? Que diéramos cuenta de las distintas, porque alguien podría decir de que eso es como medio infinito también, porque puede decir, ¿qué sería en ese sentido justicia cognitiva? Bueno, justicia cognitiva al infinito no existe. No existe, solo existe la mente. La matemática europea existe la mente. La matemática mapuche, yo soy de la Araucanía, existe la realidad. Lo de la justicia cognitiva, también quiero ser muy justa, no se me ocurrió a mí, ya se le ocurrió a otro antes que a mí. Era buena la idea, pero lo dijo primero de Sousa. Y tiene que ver con el reconocimiento de otros conocimientos más allá del conocimiento científico, pero estamos bastante impedidos de hacerlo por estos vestigios de colonialismo cognitivo. Es decir, cuando fuimos colonizados desde Europa, bueno, fue una cosa terrible. No soy experta en historia, pero todos tenemos nociones de lo terrible que eso fue. Exterminaron naciones completas y lo hicieron de salvaje y de ignorante, porque tuve alguna vez la oportunidad de estar en México, en la Plaza de México, se me olvidó cómo le llaman, junto al Templo Mayor, y me llamó la atención que hay un edificio muy grande que tiene escrito ahí unos textos españoles, de los españoles, donde ellos reconocen el asombro de haber entrado a lo que es ahora la actual Ciudad de México, con los aztecas y las naciones originarias o anteriores que habían ahí, y cómo quedaban asombrados con la ingeniería, con con el comportamiento cívico. O sea, ellos que venían de Europa era como que entraron a un país desarrollado, lo que ahora nos pasa a nosotros cuando viajamos para allá. Entonces, pero exterminaron todo, lo volaron todo. Y nosotros finalmente como continente logramos independizarnos como países de España, encontrar también económicamente,
pero sin embargo no hemos logrado independizarnos cognitivamente. Aún tenemos vestigios, como ya había mencionado, de colonialismo cognitivo. Y el eurocentrismo es una expresión de esto en lo cognitivo, pero también en lo económico y en lo cultural. Voy a poner un ejemplo concreto. Cuando uno está enfermo, lo primero que hace es acudir a la ciencia, a la medicina como en cuanto ciencia. Y a veces resuelve cosas, porque el conocimiento científico tiene un valor, por supuesto, y que tiene límites internos, externos, pero no lo resuelve todo, pero resuelve mucho. A mí me resolvió una rodilla que se me rompió un menisco, y si no es por la ciencia, andaría cojeando. Lo resolvió. Mi papá tiene diabetes, y la ciencia no lo puede resolver, solo se la puede controlar, no tiene posibilidad de resolverla. Él tiene que ir a controles para el resto de su vida y va a estar controlado. Quizá sí hay otros conocimientos que le podrían resolver la diabetes, pero también entran a jugar asuntos del colonialismo cognitivo, y nosotros vamos a la medicina en cuanto a ciencia, y cuando ya sencillamente nos dieron el acta de defunción, las personas se abren a la posibilidad, por ejemplo, de ponerse imanes, de ir a la machi, por ejemplo, acá en la Araucanía, que hay muchas machi puede ser hombre o mujer, ¿ya? Esta figura del sanador, eso es ya como lo último, sencillamente acude una machi, salvo que yo sea mapuche, cuando ya definitivamente no tengo vuelta en la medicina en cuanto a ciencia. Entonces hay una folclorización, subvalorización de otros conocimientos. Nos cuesta entender, y algunos no vamos a entender jamás a lo mejor, que los otros conocimientos podrían tener un estatus ontológico y epistémico similar a la ciencia, pues todos tienen tantas capacidades como también limitaciones. Cierro solo con esto, volviendo al conocimiento matemático, por ejemplo, el conocimiento matemático europeo, que se entiende desde una perspectiva científica, y es el que se enseña en la escuela transformado en conocimiento matemático escolar, y que funciona en cuanto a objetos. Por ejemplo, la cultura mapuche tiene un sistema de numeración de conteo que es el raquín, que no contiene errores, a diferencia del conteo que se enseña en la escuela, que sí tiene errores. Uno dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. ¿Qué viene después del 10? El 10 y el 1, pero nosotros decimos 11. ¿Qué viene después del 10 y el 1? El 10 y el 2, pero decimos 12, 13. ¿Ya? Y cuando llegamos a 2 decenas, decimos 20. A diferencia del conteo mapuche, que después del 10 dice 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 10 y 4, 10 y 5, 16, 17, 10 y 8, 10 y 9, y luego dice 2 10. Epumari quiñe, 2 10 y 1. Entonces, no tiene insuficiencias en la construcción de la palabra número, a diferencia del otro conteo, y que le dificulta mucho a los niños aprender, porque debe memorizar, porque dice que la matemática es lógica, pero no hay ni una lógica detrás del 11 y del 12. Y si hay lógica en el conteo mapuche. Sí, lo que tiene el conteo mapuche es que no hay una palabra para decir millón. Entonces llega hasta 999.999. Porque no tiene palabras de millón, porque tiene valor de uso. Y nadie tiene 1.000.000 de cosas para contar. Entonces, bueno, no se usa por eso. Y el calendario mapuche, por ejemplo, yo no soy mapuche, estoy hablando de lo que conozco por habitar Chile, y en esta región particularmente, que tiene 13 cuyén, 13 meses, que da exactamente los 365 días y fracción del año, a diferencia del calendario que nosotros utilizamos, que da 12 meses y cada cierto tiempo tenemos que poner un año bisiesto para que cuadre la cosa. Pero uno dice, bueno, entonces, ¿por qué no usamos el calendario mapuche? Bueno, porque hay un asunto de hegemonía, que quien inventa el conocimiento tiene el poder, somete, por eso decía, también aquí hay una relación entre dominados y dominantes, entre explotados y explotadores, y entre el conocimiento invisibilizado y el conocimiento que domina, y ¿cómo lo hace? A través del epistemicidio. El explotador explota al explotado a través de la explotación, se queda con el plusvalor. Y el epistemicida
bueno, usa la epistemicida, ya no la explotación, como arma de dominación, y al final tiene la hegemonía y tiene el poder. Instrumento, tampoco lo digo yo, lo dice Gramsci, de la hegemonía son los medios de comunicación y la escuela. Por eso para nosotros los profesores debe ser de mucho interés este tipo de temas y la reflexión. Obviamente hay que humanizarlos y luego debemos humanizarnos como sociedad. Y eso pasa por reconocer al otro y sus conocimientos. Yo por ahí escribí alguna vez en una tesis que esto se transforma en algo que yo le di en llamar la negación del hombre por el hombre. Niego su conocimiento, niego a quien lo creó. Algo así. Interesante reflexión, profesora Carla. La verdad es que seguí muy atento de esa última parte que usted intervino. Muy interesante lo que planteé y la verdad es que me pareció sumamente atingente. Agradecerle a usted, estimada Carla, por haber participado. He estado muy cordialmente invitada en próximas ocasiones también a seguir debatiendo sobre este tipo de textos de Alejandro Lipchutz y también de otro tipo de instancias. Agradecerle también a Maximiliano Morón, que siempre se hace presente como miembro del área de docencia y CAL. Gracias, Max, también por tus intervenciones y tu exposición. Y recordarle a nuestra querida audiencia que mañana a las 4 de la tarde, también por nuestro fanpage www.facebook.com/icalchile, tendremos un nuevo conversatorio sobre la introducción al texto de Los últimos fueguinos de Alejandro Lipchutz. Así que las y los dejamos invitados para mañana a las 4 de la tarde en un nuevo conversatorio organizado por el área de docencia y CAL. Nos despedimos de ustedes, estimada Carla, estimado Max, que estén muy bien. Y bueno, Max, nos vemos mañana también en un nuevo conversatorio. Que estén todas y todos muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.